buenos días para todos. En nombre de la Fundación Club de la Libertad, agradecerles a todos ustedes la presencia. La verdad que elegimos en esta ocasión un tema que tiene muchas aristas, lo conversábamos con nuestro expositor del día de hoy. Se trata de uno de esos temas que tiene múltiples aristas, que tiene muchas miradas, un tema que por cierto preocupa, este tema de la toma de los terrenos o de los asentamientos en algunos casos ilegales, tiene como muchas miradas. Desde la Fundación Club de la Libertad, por cierto, nos preocupan todas ellas, en particular esto que tiene que ver con el impacto que generan en la propiedad privada, los riesgos para la propiedad privada y particularmente la inseguridad jurídica que significa en términos económicos, pero está muy claro también que hay otras aristas sociales tan relevantes como la primera que tienen que prestar atención. Y por supuesto, hace unos días atrás, el gobierno de la provincia de Corrientes también sumó, digamos, a esta preocupación la cuestión vinculada a intereses políticos y a la manipulación que podría existir desde algunos grupos que tienen otro tipo de intereses que exceden la cuestión económica y social y que pasan probablemente por temas más bien de tipo ideológico o partidario. En ese contexto, lamentablemente en la provincia de Corrientes el tema también empezó a tomar dimensión, dejó de ser uno de esos asuntos que sucedían en otros lugares. No es un tema nuevo tampoco. Seguramente Manuel Cuevas, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, nos va a ayudar a hacer un poquito de breve historia sobre esto, porque está lejos de ser un tema absolutamente nuevo, pero que claramente tiene hoy connotaciones del presente muy particulares. La dinámica, para los que ya están acostumbrados a este tipo de desayuno de coyuntura, que es un encuentro que hacemos todos los viernes y en el que nos encontramos a esta hora de la mañana para analizar algún tema de la agenda de la actualidad. Primero lo escuchamos a nuestro invitado del día de hoy y luego habilitamos la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda plantear inquietudes, preguntas para que se enriquezca la discusión y la mirada, y seguramente nuestro orador va a ayudar a responder o a dar su punto de vista sobre cada una de esas inquietudes, así que siéntanse en absoluta libertad de escribir en el chat sus planteos, sus comentarios a medida que vayan escuchando la presentación de Manuel Cuevas. Y después, por supuesto, cuando él termine esa presentación, vamos a dar paso entonces a ese intercambio. Así que, dicho esto, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, agradecerle a Manuel Cuevas su generosidad para aceptar la invitación y para brindarnos algunas palabras. Así que, Manuel, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, un buen día para todos y muchas gracias por la invitación y esta oportunidad para exponer sobre un tema que tiene ya un impacto nacional. Es decir, acá en Corrientes no es ajeno, como decías vos, el tema de la toma de terrenos, y lamentablemente en la Argentina existen miles de personas que no tienen la posibilidad o recursos económicos para adquirir un terreno o una vivienda digna, y a medida que la densidad poblacional avanza, bueno, este fenómeno social se agudiza. Y esto genera una preocupante tensión social que muchas veces es canalizado por algunas organizaciones sociales que van tomando grandes extensiones de terreno, con loteos improvisados, con instalaciones de viviendas muy precarias en terrenos privados, en terrenos fiscales, sin las obras de infraestructuras básicas como son la red cloacal, el agua, la red eléctrica. Y bueno, esa situación va exponiendo a muchas familias humildes a padecimientos, a sufrir, como decía, la inseguridad, la convivencia en un ámbito de violencia también, y el peso de la persecución penal por el supuesto delito de
de usurpación y la amenaza constante de desalojo y demás, ¿no? Y si bien muchas personas por su estado de necesidad acompañan esta toma de terreno, también es la oportunidad para muchos de hacer negocio inmobiliario entre comillas, porque van y marcan los terrenos, después ofrecen a la venta, hacen sus negociados, son aprovechadores, estafadores que en todas las tomas y en todos los asentamientos ocurren. Pero lo cierto es que son tomas que están organizadas y detrás de esta organización hay intereses políticos. Nosotros tenemos la experiencia de la toma del barrio Pirayuí. Allá por el 2012, más o menos en julio, bueno, yo me acuerdo que yo participé en la mediación de esa toma, a ver si le podíamos encontrar alguna solución, porque los propietarios de esos terrenos se vieron afectados, por supuesto, ¿no? Y me acuerdo que venían colectivos llenos de familia, de personas desde Resistencia, de otro punto de la provincia, e inundaron el, el, el asentamiento Pirayuí, pero le abandonaron a esa gente a su suerte, porque me acuerdo que el gobierno de la provincia tuvo que proveer alimentos durante un mes. Nosotros repartíamos frazadas a la noche de esa pobre gente que estaba, porque era julio, era en pleno invierno. Es decir, que le dejan a la gente abandonada, hacen su negocio político y los padecimientos las sufren esas personas que son usadas y utilizadas. Yo me acuerdo también que como esa toma masiva del barrio Pirayuí tomó también trascendencia nacional, se acercó acá, se hizo presente el dirigente social piquetero Raúl Castel y prometió, me acuerdo, la creación o la construcción de una universidad popular. Puso 4 lonas ahí en un terreno cerca del Puente Blanco, hizo marchar a la gente desde el barrio Pirayuí hasta la Casa de Gobierno. Previamente pasó por el supermercado Carrefour, consiguió unas mercaderías para esa gente y después dio el reportaje a todos los canales de televisión, locales, nacionales, se sacó fotos, hizo su negocio político y después se fue a Buenos Aires y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, pero lo lamentable es que las familias que son usadas, depositadas prácticamente en esos terrenos baldíos, en esos lugares inhóspitos, sin los servicios básicos y demás, nosotros pudimos comprobar en esa toma masiva. Por supuesto que hubo otros intentos de tomas que en ese tiempo estaba en funcionamiento todavía el Ministerio de Gobierno y Justicia, que el actual gobernador era ministro, y ahí se hizo todo un trabajo para prevenir esas tomas con la policía y demás, todo un trabajo de inteligencia, y hemos descubierto en una biblioteca del barrio Molina Punta que tenían planos, tenían todo diagramado hasta los días para usurpar los terrenos en forma masiva, ¿no? Pero lo importante es destacar que detrás de estas tomas masivas hay intereses políticos, pero lo importante ahora es que el Estado busque soluciones a este drama social que está en los límites de la delincuencia y pobre gente que la utilizan y la usan para esos objetivos tan oscuros, ¿no? Es importante también que los municipios, bueno, yo muchas veces hablé con el doctor Eduardo Tassano, el intendente de la capital, el viceintendente, y ellos
ya están trabajando para poner a disposición de las familias que no tienen recursos suficientes para adquirir un terreno o no están formalmente registrados laboralmente para inscribirse en el INVICO, por ejemplo, que tengan la posibilidad de adquirir terrenos de propiedad del Estado municipal a tarifas sociales. Eso también eliminaría los argumentos de aquellos tomadores de tierra, los que organizan, porque ahí la gente humilde, la gente que tiene escasos recursos, podrían tener la posibilidad de adquirir esos terrenos, ¿no? Pero, lógicamente, que están trabajando también para que esos terrenos tengan a mano ya la red cloacal, el agua corriente, la luz eléctrica. Por otro lado, el gobierno de la provincia de Corrientes tiene el programa de regularización dominial de los asentamientos más antiguos de la provincia. También tengo que destacar que es en ese Ministerio de Gobierno y Justicia que orgánicamente y funcionalmente dependía la Subsecretaría de Derechos Humanos, el doctor Valdés, entonces ministro, ideó y creó ese programa de regularización dominial y me llamó a mí para que me haga cargo de ese programa, donde ya hace casi 10 años que estamos en ejecución y bueno, se benefició a muchísimas familias y que comprende no solamente la construcción de viviendas sociales, sino también la construcción de centros culturales, educativos, deportivos, para que las familias del barrio, los jóvenes, los niños tengan un espacio dentro del mismo barrio para una movilidad social, educativa y cultural también, porque antes el Estado construía las viviendas sociales, una vez terminada la obra, se retiraba del barrio y le dejaba a la gente que vivía en forma precaria durante muchos años, con los mismos problemas, con los mismos dramas, con los mismos traumas, porque uno cuando ingresa a trabajar socialmente en un asentamiento, bueno, se encuentra con problemas de salud, con problemas de adicciones, con problemas de violencia, con problemas de delincuencia. Entonces, este programa de regularización dominial contempla esa construcción de estos centros culturales para que el Estado siempre esté presente. Yo siempre pongo de ejemplo el barrio Virgen de los Dolores, que fue el primer barrio que estuvo comprendido en este programa de regularización dominial y planificación urbana, y hoy felizmente ya se están terminando todas las viviendas, van a beneficiar a 130 familias, y ahí sí se hizo un centro cultural muy importante en la casona de Pecarevís, un centro cultural muy moderno que en este momento, bueno, por problemas de la pandemia ahora está un poco parado, pero ya se están dando clases de fines, hay reuniones sociales de la familia, lo mismo también se está trabajando en el barrio Quilmes, en un sector del barrio Quilmes, que ya se están terminando las viviendas, pero con todos los servicios básicos. Es decir, la idea es devolverle o proteger la dignidad, los derechos de las familias que por muchos años vinieron padeciendo la falta de una vivienda digna, porque vivir en una vivienda precaria donde en una sola habitación viven 8 personas, bueno, desde ahí ya empezamos con problemas, ¿no? El barrio El Cocal, por ejemplo, de San Antonio Este, usted si va por la avenida Maipú y llega a la avenida Altagracia, usted mira hacia el este, hay unas hermosas viviendas con un espacio deportivo donado por una empresa privada también. Es decir, se está trabajando en todos los barrios. Hace 2 días el gobernador de la provincia promulgó 2 leyes de expropiación del barrio Molina Punta, un sector importante del barrio Molina Punta, un asentamiento muy grande que va a beneficiar también a más de 400 familias. Otro sector del barrio Quilmes también, que está contiguo al primer barrio al primer sector que se expropió, que está ya pegado al muro de
de la fábrica, y con la particularidad también que este barrio Quilmes, que ya está comprendido todo el barrio completo, integrado en este programa de regularización nominal, tiene los límites con el barrio Patono. Entonces va a estar comprendido en esa planificación urbana todo un conglomerado de más de 1000 familias que van a ser beneficiadas en este programa de regularización dominial. Así que el gobierno de la provincia, los municipios están haciendo un esfuerzo, sobre todo acá en Capital, un esfuerzo importante para que las familias humildes, las familias que tienen escasos recursos puedan tener una vivienda digna. Y lo que hay que aclarar también que las viviendas que se construyen, las viviendas sociales que se construyen en este programa de regularización dominial, no son gratis, es decir, tienen una cuota social, porque eso también hace a la dignidad de la familia, ¿no? Y este trabajo, este programa, esta política de Estado del gobierno de la provincia, que tiende a proteger derechos y a la dignidad de las personas, responde también con una perspectiva de derechos humanos al cumplimiento de los derechos sociales, económicos, culturales, que significan nada más ni nada menos que tener una vivienda digna, un trabajo digno, acceso a la salud, a la justicia, a la educación. Por eso, gran parte de la doctrina de la materia de derechos humanos rechaza y no está de acuerdo con la falsa división de los derechos humanos en generaciones, y esto se generó allá en la época de la Guerra Fría, donde las potencias que pugnaban el poder mundial nos querían hacer creer que las libertades civiles y políticas eran incompatibles con los derechos sociales, económicos y culturales. Estados Unidos y sus aliados, por un lado, levantaban la bandera de la libertad, y la Unión Soviética la bandera de una sociedad igualitaria, y como esa Guerra Fría la ganó Estados Unidos, bueno, apareció un filósofo, creo que allá por Francia, y dijo que los derechos civiles y políticos eran derechos humanos de primera generación, y los derechos sociales, económicos, culturales eran derechos humanos de segunda generación. Y la tildan de falsa esa división, porque si uno no tiene una vivienda digna, un trabajo digno, acceso a la salud, a la educación, a la justicia, no podemos hablar de libertades, y menos aún de una democracia posible. Es decir, entonces desde esa perspectiva de derechos humanos también podemos afirmar que esta política de Estado en ese sentido es una auténtica justicia social que nos va llevando por el camino de una auténtica transformación social, como decía un extinto líder político, para llevar a cabo una auténtica transformación en la estructura social de un país, de una provincia, de una ciudad o de un barrio. No solamente se necesita un fuerte apoyo popular, sino también una sólida justificación filosófica basada en una filosofía política simple, sencilla y popular, donde el Estado acelere sus pasos detrás de las necesidades humanas para proteger los derechos y la dignidad de las personas, porque la dignidad de las personas es el núcleo, es el centro de las políticas de derechos humanos, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por esta presentación. Seguramente va a haber inquietudes de los participantes. Aquellos que deseen hacerlo ya pueden volcar ahí en el chat las preguntas. A mí me gustaría disparar la primera preguntándole cuál es el estado de situación, digamos, actual de la provincia de Corrientes, si hay una especie de nuevo mapa con algunos casos más recientes. Usted hacía mención a los antecedentes históricos como
como el del Pirayuy, pero me gustaría que nos cuente un poco cuál es la fotografía del presente mientras algunos amigos van planteando preguntas. Sí, bueno, por un lado tenemos aquellos asentamientos ya de posesión de larga data que están comprendidos, como dije, en este programa de regularización dominial, y por otro lado están aquellos intentos de tomas de terreno, como ocurrieron hace poco en la ciudad de Corrientes, y también el intento que hubo en una reserva natural en Santo Tomé. Nosotros estamos trabajando también en el interior de la provincia. Hay una ley de donación en Goya, en el barrio Monseñor Devoto. Ya es una ley de donación ya promulgada por el gobernador de la provincia hace ya unos años, y ahí benefició a 170 familias. Estamos trabajando también con el intendente de Santa Rosa. Ahí hay 3 asentamientos muy importantes. Hay un conflicto en un asentamiento que se llama Martino Norte, que, bueno, nosotros vamos a mediar ahí con los poseedores, y hay un antiguo poseedor también que tiene diferencias con los nuevos poseedores, pero vamos a llegar a un acuerdo y a una solución para que esos asentamientos también queden comprendidos en este programa de regularización dominial. También estamos trabajando en Santo Tomé con 3 asentamientos. Yo hace poco estuve reunido con el intendente, con dirigentes políticos y sociales de esa localidad, pero siempre hay intentos de tomas de terrenos, pero generalmente cuando se van acercando elecciones importantes, porque la toma del Pirayuy en el 2012 era en plena campaña electoral por la gobernación. Bueno, ahora se está acercando también una nueva elección, y por eso yo dije hoy que detrás de esto hay intereses políticos, porque también al utilizar a esta pobre gente hacen su negocio político y tratan de armar todo un escándalo por las faltas de vivienda y qué sé yo, para ir contra los gobiernos oficialistas. Tengo 2 inquietudes. Creo que está el doctor Edgardo Carballo Sagula pidiendo el uso de la palabra. Tengo una consulta también del senador Diógenes González. Edgardo, te habilitas el micrófono si querés. Sí, buen día, doctor Cuevas, ¿cómo le va? Un gusto ¿Qué tal? en compartir este desayuno con usted. Quería plantear lo siguiente: habida cuenta de la exposición, yo quisiera saber cuál es su postura respecto a los propietarios de los terrenos. Si bien por una parte es cierto dejar la dignidad de estas personas que son utilizadas como herramientas quizás políticas, pero también por otra parte está la dignidad, el sacrificio, el esfuerzo de alguien que ha adquirido esa propiedad y que está protegida en la Constitución Nacional, que es el derecho a tener la propiedad privada. Gracias. Sí, no, totalmente. Por eso las expropiaciones, bueno, la presenta como proyecto de ley el gobernador de la provincia, la legislatura provincial. Ahí una vez que se aprueba, promulga el gobernador, y el paso siguiente le corresponde ya el trámite a Fiscalía de Estado. Allí se forma un cuerpo pericial expropiatorio donde hacen la evaluación del terreno, es decir, determinan el valor del terreno como indemnización previa, como marca la ley, que es una forma también de respetar el derecho de propiedad. Generalmente se habla previamente, se consensúa previamente con los propietarios en los casos que se pueda ubicar, porque en parte la primera ley de expropiación en el barrio Virgen de los Dolores no pudimos ubicar al dueño, ni siquiera a los herederos. Según los vecinos y las familias que viven ahí, bueno, nos dieron el nombre, averiguamos hicimos todos los trámites de informes en el registro de la propiedad de inmuebles, pero lamentablemente no pudimos. En otros casos sí, se habló previamente con el consentimiento también
porque hay que ser no solamente formal, sino respetuoso, como dice usted, doctor, del derecho de propiedad, ¿no? Pero ese es el trámite, se le indemniza previamente como corresponde, con precio del mercado, porque ahí interviene un cuerpo pericial expropiatorio que integran, bueno, arquitectos, agrimensores, martilleros, contadores, y todos van a trabajar en el terreno para determinar el valor real de lo que le corresponde, ¿no? Tengo varias preguntas aquí en el chat. La primera es del senador Diógenes González. Pregunta al doctor Cuevas, ¿la toma de terrenos en Corrientes tiene una matriz política? ¿Alguna organización que los respalda? Sí, las tomas masivas de tierra, no solamente en Corrientes, sino en todo el país, las tomas que ocurren en el país. Bueno, ahora en la provincia de Buenos Aires estamos viviendo el caso de Guernica. Bueno, esta toma últimamente también de las tierras de Echeverre y demás. Hay un tinte político, detrás hay un interés político, eso es innegable. Pero no todas las organizaciones sociales se dedican a eso. Hay organizaciones sociales que se dedican realmente y que cumplen sus funciones sociales como corresponden, pero hay otras organizaciones sociales que se dedican lamentablemente a esta toma de terreno, ¿no? Sí, indudablemente, eso está comprobado. Acá lo saluda Mario Martínez, que hace destaca la acción del doctor Cuevas. Acá Paula dice, si bien es de público conocimiento las carencias habitacionales y que el Estado debe dar respuesta, pero el propietario también se ve vulnerado en un derecho constitucional que es el derecho de propiedad. Creo que esto va en línea con lo que planteaba el doctor Edgardo Sagula. Sergio Vega pregunta, ¿cuál es la pena que le corresponde al usurpador? Porque el daño económico, tiempo perdido, daño material, parece no ser proporcional respecto a los daños realizados por los usurpadores. Y bueno, el artículo 181 del Código Penal establece una pena de 3 años a los usurpadores. Esa es la máxima de la pena, le pueden de 1 a 3 años. Pero el tema del derecho de propiedad, si bien la Constitución en su artículo 14, 17 habla del derecho y uso de la propiedad de cada habitante de la nación y que la propiedad es inviolable, como concepto perpetuo y exclusivo de la propiedad. En la reforma del año 1994 se incorporaron varias convenciones y pactos internacionales, y entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 21 prevé el sometimiento de ese derecho de goce y uso de los bienes al interés social. Es decir, en un marco de una perspectiva de derechos humanos. En ese sentido, el derecho de propiedad también implica, desde esa perspectiva de los derechos humanos, un derecho fundamental también, que son los derechos sociales y a tener una vivienda digna. Ingeniero Arduino. Sí, antes que nada, buen día para todos. Yo entiendo lo del Pacto de San José de Costa Rica, pero también estoy viendo una cosa que quisiera recordarle al señor Cuevas. La expropiación no se hace por un derecho social o algo por el estilo, sino porque nuestra Constitución dice que la confiscación, que es lo que se hace cuando hay una toma de terrenos, se confisca el bien, está totalmente prohibida en la nación argentina, queda eliminada de la nación argentina. Segundo, lo que quiero decir es, si hay la posibilidad de resolver esto antes de que se vuelva un asentamiento antiguo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no ejerce todos los derechos, no derechos, sino todas las obligaciones que tiene el gobierno para restituir esa tierra
a su legítimo propietario y después negociar el tema de poder cederlas, venderlas, que también dijo, a veces no se encuentra el propietario porque la gente se fue de Corrientes y no pasa más nada, no quieren saber más nada con eso. Y otras veces, ellos mismos cuando hacen expropiación, lo dijo el señor Cuevas, primero hablan con el propietario, arreglan y después expropian. ¿Por qué eso no se hace antes? Porque también yo entiendo y coincido con él, la dignidad de las personas es lo más importante que existe, pero generalmente, disfrazado de asistencia, el gobierno se encarga de dar asistencialismo, quitándole dignidad a las personas. Ese es el problema que estamos teniendo, porque nos encontramos aquellos que son propietarios o los que tenemos que comprar terrenos por nuestra actividad y que dependemos después para realizar las obras en esos terrenos de alguien que no somos nosotros, como el caso del Pirayuí, ¿sí? Entonces, porque nos hacen firmar los papeles de un plan, se dilata el plan, tenemos que construir, tenemos que cuidar el terreno, y si nos usurpan el terreno, ¿qué hacemos? Yo creo que acá hay mucho de desidia de los dos lados, ¿eh? Porque están las herramientas como para poder solucionar eso. Y lo principal, si usted lo dijo muy bien, cuando se hace un loteo para poder hacer una obra o un loteo para vender la tierra, el Estado se queda con el 12% de la superficie del terreno. Es obligatorio darle el 2% a la municipalidad y el 10% a la provincia. ¿Por qué la provincia y la municipalidad, el Estado en sí, no genera la solución a esto? Sí, lógicamente que nadie está de acuerdo con las tomas masivas y las usurpaciones. Ayer o anteayer el gobernador de la provincia se expresó también en contra de esas tomas porque es un avasallamiento a la propiedad privada, es un delito. Pero por eso el gobierno de la provincia está poniendo énfasis a todas estas herramientas para evitar precisamente las tomas masivas. Inclusive el Ministerio de Seguridad con la policía están controlando para evitar esas tomas masivas. Como hoy yo contaba, ya por el 2012 se descubrió en un trabajo de inteligencia el Ministerio de Gobierno y Justicia, que yo integraba también ahí, cuando estaba el doctor Valdés con la policía, esos planos ya organizados estaban organizados con planos, por la cantidad de personas, los terrenos, y eso se descubrió y se evitó las tomas. El gobierno en ese sentido está trabajando y está trabajando ahora también para evitar esas tomas con trabajos de inteligencia y demás. Eso por un lado la seguridad, pero por otro lado, no, de ninguna manera estamos de acuerdo nosotros con las tomas masivas y demás. Lo que pasa es que con este programa de regularización dominial ya se ejecuta con los hechos consumados, es decir, terrenos de posesión de larga data y demás. Pero de ninguna manera, no, yo estoy de acuerdo con ustedes, no podemos permitir, no podemos admitir ni consentir las tomas masivas y esas usurpaciones que después al propietario le causan un daño económico, de salud también, importante, ¿no? Dice aquí Sofía, de acuerdo con Sergio Vega, y más allá que se violan derechos desde un principio, ¿no le parece que eso, yendo más al fondo, desincentiva el trabajo y todos terminamos pagando esto? O sea, ¿gente paga de alguna forma esa vivienda luego? Sí, no, lo que hoy expliqué también, no sé si me olvidé de decir lo demás, pero esas viviendas se pagan, es decir, las viviendas sociales con una tarifa social, porque eso hace a la dignidad de la persona, como decía el ingeniero. Él no se puede regalar las cosas porque todos con nuestros impuestos estamos de alguna manera soportando esas cargas sociales. Entonces, la idea es que paguen la gente lo que corresponde, los servicios básicos, en la construcción de la casa con una tarifa social. Es decir, que la gente se acostumbre a que le cuesta también
un poco de esfuerzo, porque lamentablemente durante muchos años estamos viviendo con un montón de planes sociales que se inventaron o se crearon en forma transitoria hasta que pase la crisis, pero la crisis, por más que hayan pasado, seguían utilizando esos planes sociales, esas prebendas sociales con fines políticos, lamentablemente, ¿no? Aquí también hay otro comentario en la misma dirección, dice Luis: vulnerar las propiedades también es vulnerar la dignidad de sus legítimos dueños, o ellos no son dignos. Dice el senador Diógenes González: es necesario que el Congreso Nacional encuentre una forma de encontrar un justo equilibrio entre los derechos consagrados en la Constitución en este tema. ¿Sería garantizar el acceso a la vivienda por un lado y la defensa de la propiedad por el otro, o se trata de una cuestión de mala praxis política? Sí, también, porque esto es un fenómeno social que viene de muchos años, pero por eso este programa de regularización dominial y el trabajo con los municipios para que pongan a disposición este terreno con tarifa social para gente que no puede ni siquiera inscribirse en el INVICO es muy importante, y como decía hoy, quitaría los argumentos a los organizadores de las tomas masivas, porque la idea es respetar la propiedad privada, respetar al propietario, que como decía el ingeniero, con mucho esfuerzo, durante mucho tiempo de trabajo, van comprando sus bienes, y no es posible que de un día para otro, porque en el barrio Pirachuí me acuerdo que en un día instalaron 1000 familias, y se vulnere lamentablemente el derecho de propiedad, ¿no? Eso es injusto. A mí me gustaría sumar un comentario y conocer su opinión ahí, porque, claro, cuando alguien está en el mercado inmobiliario, pareciera que hay una especie de clasificación general entre terrenos que son posibles sujetos de ser tomados y terrenos que no lo son. Entonces, cuando usted tiene que evaluar un terreno cualquiera que quiere comprar o que quiere adquirir, la primera pregunta que le va a hacer un potencial comprador es: ¿pero en esa zona es peligroso que pueda haber tomas o no? Si la respuesta a la pregunta es no, el valor del terreno es superior. Si la respuesta es que no, es una zona que habitualmente alguien se instala o hay asentamiento cercano, la respuesta es que el valor de mercado de ese bien se cae. La paradoja de eso es que así tenemos zonas de la provincia y de la ciudad que no se desarrollan nunca. Porque claro, si nadie quiere comprar un terreno en una zona que es peligrosa por las tomas, eso se convierte en tierra de nadie. Y al revés, las zonas que son aparentemente imposibles de ser sujeto a toma porque están pobladas, porque hay control policial, porque hay cierto nivel de urbanización, tienen por ahí valores desproporcionados. ¿Cómo ve el impacto que tienen estos temas, Manuel, en la deformación, si se me permite el término, del mercado inmobiliario? Sí, no, lógicamente que también es injusto bueno, eso depende del criterio de cada inmobiliaria, el criterio que toma respecto al valor de esos terrenos, si son pasibles de usurpación o no, o la seguridad jurídica que pueda tener, o la seguridad para evitar que no sean tomados. Es decir, también es injusto porque no es posible que con tanto esfuerzo uno compra unas porciones de terreno y bueno, porque estar en un lugar le dan un valor mucho menor. También es injusto. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Ahí está el doctor Edgardo Sagula, de nuevo, si no me equivoco, intentando sumar alguna idea más. Edgardo. Edgardo, ¿podés habilitar o te quedó la mano ahí levantada nomás? Parece que le quedó la mano levantada. Muy bien, les agradecemos a todos la disposición, la paciencia en el día de hoy. Muy agradecidos también con la generosidad de Manuel Cuevas, que nos acompañó en esta mañana y ayudó a tener otra perspectiva de este tema tan interesante.
Les agradecemos a todos la disposición también de acompañarnos durante esta mañana y la invitación a las próximas actividades de la Fundación. Nuevamente, gracias, Manuel, por su tiempo y seguramente vamos a estar en contacto. Sí, muchas gracias. No, lo único que quería aclarar que de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo con esas tomas masivas, ni podemos permitir porque consideramos que es totalmente injusto y aparte es un delito. Es decir, tenemos que buscar la forma, las herramientas para evitar esas acciones delictivas. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena jornada. Gracias a ustedes por la invitación y a todos por participar. Muy amable.